Bienvenido a un nuevo capítulo de La Voz del Crack. Hoy estamos con Sebastián Rocco, exjugador de Cobreloa y también seleccionado nacional. Un jugador con mucho carácter y mucha historia y recorrido en el fútbol chileno. Así que acá estamos con Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba? Muy bien, buena presentación, ¿o no? Mucho carácter, ¿qué quiere decir? No, mucho Muy, carácter. muy, Sí, po. Mucha nada. pierna firme. Mucha pierna firme, ¿no? Sí, po. Oye, para partir, ¿cómo estáis viviendo esta etapa del retiro? ¿Cómo se te da? No, extraordinario. ¿Sí? Yo me preparé igual, o Ya. sea, antes de terminar desde el fútbol ya estaba terminando mi curso de técnico y cuando termino y me retiro, ahí ya me voy a un añito a Europa a poder estudiar Ah. un poquito ahí la metodología, ver otra realidad, estar con mi familia también, que mi madre vive en Londres, así que me fui un año para allá. Así que aproveché de ir aprendiendo hartas cositas que me permitieran el día de mañana, en ese momento, cuando volviera, tener claro lo que iba a hacer. Así que, no, me preparé el retiro netamente, no porque sentía que me quedaba poco, sino porque mi rodilla no daba más, No daba la más. verdad. No daba más. Yo terminé con 7 operaciones en mi rodilla. eh, Hoy día sufro de artrosis en mi rodilla derecha y claro, ya falta poquito tiempo ya para tomar la decisión de poder poner una prótesis ahí en esa pierna, porque la verdad yo no recuerdo un día sin un dolor, así que Oh. es complicado. Sí, vivir con el dolor. Oye, ¿cuál fue la lesión más complicada que tuviste en esa rodilla para que la gente sepa? Hoy tengo una historia con esa, porque, ¿Sí? a ver, la primera lesión que yo tuve, yo estaba jugando en Argentina y fuimos a jugar con Racing en la cancha de Racing, y voy a un cruce y cuando me barro, la cancha estaba muy seca. Oh. Entonces me barro, punteo el balón y Luguercio me cae arriba de mi rodilla Oh. y me hace un corte parcial del cruzado posterior. Entonces ahí yo salí con pena, con rabia, porque ese era el último partido el último partido de la primera, de la apertura del fútbol argentino, y teníamos varias ofertas para poder irnos a otro lado y lamentablemente me ocurre esa lesión y nada, con mucha pena, Retroactivo. con mucha rabia. Me quedé una semana más en Argentina, en Buenos Aires, porque yo vivía en Jujuy, y me quedé sí, una semana más porque para hacerte una resonancia y para revisarte la rodilla tiene que estar desinflamada para poder apreciar todo el tema. Y me atendió un chino allá que había atendido a todos los deportistas de alto rendimiento en Argentina. Y nada, pues, y cuando revisa la resonancia me dijo de inmediato, me dijo, ¿te digo la verdad o te digo la mentira? No, la Oh. verdad, déme al tiro, ¿no? No, mira, tenía un corte del cruzado posterior, generalmente no se opera, pero si no se opera, te va a ir dando lesiones en tu carrera, se te va a romper el menisco, se te va a romper, y vas a empezar con el problema de cartílago, pero si te operas, es un año de recuperación y no te aseguro que vuelvas a jugar. Oh. Esa fue El la- diagnóstico. el diagnóstico, y lo primero que hice fue venirme a Chile. Ahí me atendí, fui a Met y bueno, ahí me revisaron. Estuve alrededor de 4 o 5 meses haciendo fortalecimiento, no me operé y volví a Argentina a jugar, pero claramente que ahí empezaron las molestias físicas y todo el tema. Oye, ¿cómo se toma esa decisión tan difícil de no querer operarse? ¿Lo hablaste con alguien de tu familia? ¿Te trataste con algún psicólogo o algo así? Porque igual es fuerte que te digan, no sé, opérate y se termina tu carrera o sigues jugando con el dolor. Sí, más que en ese tiempo no habían psicólogos. Claro. Esto fue el 2008, 2007, por Ah, ahí, sí, claro. 2009. No, me vine a Chile, pedí la autorización al club argentino y me fui a ver a Met con el doctor Yañez, y él me dijo que haciendo una buena recuperación, buen fortalecimiento, yo podía volver a jugar, pero claramente que me iba a traer consecuencias en el futuro, en mi carrera, en mi estabilidad de rodilla. Tenía que estar viviendo netamente en el gimnasio, haciendo fortalecimiento para evitar cualquier lesión. Esta es la misma lesión no sé si te acuerdas, Rosenthal, que se cortó el cruzado Sí. posterior y se lo operó y ya después no pudo ser No, el no, mismo. no Entonces, son. Sí, sí, me yo acuerdo. tomé la decisión de seguir así, de jugar así de esa manera, y nada, claro, después de los años, 4 o 5 años, ya empezaron los problemas mucho Fuerte. más profundos, pero
eran decisiones que tenía que tomar y bueno, en el término de mi carrera ya prácticamente no entrenaba, solamente jugaba Oh, y era infiltración tras infiltración, sacar líquido, infiltrar, hacer bicicleta, mirar el entrenamiento, oh. jugar el fin de semana y terminar el partido y era Dolor mi puro, ¿no? rodilla, dolor puro, sacar el líquido, recuperar para estar recién en actividad el día jueves del jugar el domingo y el día jueves estaba recién recuperándome y el día sábado, domingo estaba jugando, entonces eh, era puro, como se dice hoy día, era puro huevo al Sí, final, po. porque yo sabía que mi única chance era el fin de semana, po. La única forma de demostrar de que podía seguir vigente era el fin de semana. Entonces, fue duro, pero nada, son lesiones que uno tiene que acompañar en la carrera y que a veces hoy día, si hubiese tomado una decisión a lo mejor de infiltrarme menos, hubiese estado en mejores condiciones, o hubiese jugado, no sé, unos 4 o 5 años más de lo que terminé jugando. No, y esto habla igual del amor al fútbol, porque no todos los jugadores o no todas las personas juegan con dolor, o sea, no entrenan en la semana, van a jugar y después sigue el dolor toda la semana, así que es súper, súper difícil la vida del futbolista. Bueno, la gente ve solamente lo lindo, ¿no? Pues ve solamente que les va bien, que andan en buenos autos y cosas así, pero no ven todo el detrás que es esfuerzo, dolor, Es que claro, la gente ve el deportista, pues claro. ve el fin de semana, ve el día sábado, ve el día domingo, va a la cancha y quiere que su equipo gane, quiere que su jugador o sus jugadores demuestren todo, que muestren la camiseta, que sean jugadores muy importantes en su institución, pero claramente que la gente no determina o no dimensiona en realidad el gran esfuerzo que hay atrás Claro, cuando uno tiene lesiones, cuando uno tiene problemas familiares, cuando uno exacto. tiene problemas mucho más complejo. Entonces, pero en nuestra profesión la amamos, la respetamos y al jugador que tú le preguntes si tiene un dolor o no, Va a jugar quiere igual. jugar igual, quiere jugar igual, quiere estar a disposición. Pero eso es el fútbol, pues esto es lo lindo, esta es la decisión que uno toma en realidad, el que llega a jugar fútbol profesional. Sí, En po. el caso de nosotros, a los 5 años tú sabes que quieres ser futbolista Sí, profesional, po. entonces es una decisión que es muy hermosa, pero los sacrificios que trae atrás son tremendos y que uno lo volvería a hacer, perderse cumpleaños, Sí, nacimiento, perderse todo, fin de semana. Entonces, todo claro. te limita mucho. Entonces, pero en ese sentido, muy, muy feliz también después cuando uno se sienta y analiza la carrera que puede haber hecho uno Tremenda, ¿eh? Sí, tremenda. para las condiciones que en ese tiempo era duro, pero uno ahí valora más o menos ya después cuando se retira todo lo que hizo. Vuelve A atrás, mucha po. gente, claro, a mucha gente a lo mejor, este le pegaba para arriba, sí, puede ser, le decía yo a todos, pero anda Pero a jugar a llega, ¿o no? Argentina, Pero llega, anda a jugar a Argentina cuando en claro. Argentina estaban los mejores jugadores, o sea, cuando ibas a jugar a la Bombonera y te encontrabas con Román, con Bataglia, con todo, y después ibas a River y veías a Falcao, y después ibas a jugar contra Estudiantes, y veías a la Bruja de Herón. Entonces, en esos años era bravo ir Claro. a jugar afuera y nada, uno valora mucho y trata de que esa experiencia trasladarla en lo que es después del fútbol, pues en el caso de uno siempre estar ligado al fútbol y poder entregar ese conocimiento y esa experiencia a los más niños, a los chicos, a los jóvenes que puedan seguir el día de mañana lo lindo que es el fútbol. Oye, y hablaste de que uno a los 5 años ya sabe que quiere ser futbolista. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Siempre jugaste de central? ¿En qué club de barrio jugaste? Si nos puedes contar un poco de eso. Mira, tengo la fortuna de venir de una familia de todo futbolista profesional, entonces desde que yo recuerdo estaba en un camarín, Ah, buena. que yo recuerdo ya entendía los códigos, ya entendía las Ah, tallas, ya ya. entendía las bromas, ya entendía todo, ya entendía de que lo que se hablaba en el camarín era sagrado. Desde los 5 años acompañé a mi padre, a mi tío, a los camarines, escuchar a los grandes, estar inmerso ahí. Eh, Antiguamente las categorías que partían eran desde la sub 15 en adelante, no había sub 13, sub 12, sub 11. Yo llegué a San Felipe y mi primer técnico fue mi padre en las divisiones menores. Imagínate eh, cuando llegábamos a la casa o me sacaba o me ponía y no le hablaba un día, 2 días, O cuando entonces, jugabais mal, ¿cómo te sí, retaba, no? no, claramente, ¿no? Y me tuvo que sacar varias veces y nada, yo en ese tiempo yo jugaba
de delantero, si no mal ¿Sí? recuerdo. Sí, después me tiró para atrás y ya después al último me dijo, ya anda a jugar de central. Tenía la altura, jugar de central y ahí recién tenía 15 años. Entonces fue muy rápido todo, la verdad, porque yo partí en San Felipe teniendo no sé si la presión, pero sí siempre el cuestionamiento cuando uno es hijo de Claro, futbolista, te hay que dar el doble, como ¿no? claro, como que Mm, este está acá porque el papá jugó, porque el tío jugó, porque su familia jugó. Entonces, al final, uno tiene que luchar contra eso y tiene que luchar también con ganarse la oportunidad, con claro. ganarse la posibilidad. Y a los 16 años recién tuve la posibilidad de de estar compartiendo en un primer equipo. O sea, en San Felipe fui compañero de mi tío, fui Raro, compañero de ¿no? ellos. Rarísimo, rarísimo porque compartíamos camarín, compartimos cancha, jugamos juntos y por esas casualidades de la vida me toca debutar estando en el colegio. O sea, imagínate Oh. debutar en primera división, estando en el colegio y estando a lo mejor en una etapa de la vida donde era un joven, era un niño, terminaba, no sé, iba a entrenar, iba al colegio de las 8 hasta las 9 de la mañana y Ujú. me tenía que ir a entrenar porque tenía que entrenar a las 10 hasta las 12, volvía a lo mejor un ratito en la tarde y esa era mi vida en ese momento, hasta que ya llega un momento que tenía Decidieron, ¿no? que... O sea, no tuve la posibilidad de decidir porque tuve la fortuna de salir desde el colegio a los 17 años. Ah, bueno. Entonces, y en esos 17 años también tuve la posibilidad de hacer un muy buen torneo. En primera división me dieron la oportunidad de poder jugar en primera. eh, y era hermoso porque jugué solamente, si no recuerdo, 8 meses que jugué en primera división y un día para otro llego a entrenar y el técnico me dice que qué hacía ahí si a él le habían informado que me habían vendido a otro club. Y yo no Uh, tenía idea, yo no tenía idea, imagínate lo rápido que fue todo, 17 años, ir a la selección también muy chico, con uh. 17 años, ir después a un equipo tan importante en ese tiempo que me había comprado, que era Wanderers, el campeón del 2001 con jugadores tremendos. Entonces, Oh, fue una fue locura, muy, ¿no? no, una locura para mí, no, todo, en todo sentido, desde ir entendiendo que económicamente uno te iba a dar un cambio tremendo, te iba a dar un cambio, eh, o sea, del cielo a la tierra, de estar ganando Claro. nada, a estar ganando ya, tener tu primer contrato, o Bueno. sea, a los 17 años sentarte me acuerdo, en la oficina con los Sánchez y firmar mi primer contrato. Entonces, fue todo muy rápido, fue todo muy potente para mí, así como fue toda la carrera, en realidad. Oye, ¿y cómo se vive el debut? ¿Te acordás con quién debutaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Estabas ahí muy nervioso? Sí, bueno, en la semana, yo me acuerdo que el partido anterior sale lesionado un central y muestra la amarilla al otro central. Entonces, Raúl Toro en ese entonces me dijo que cómo me sentía para debutar. Yo, uno, ¿qué va a decir? Bien, pues, como, no, bien. Obvio. Sí, porque la otra semana jugamos en Calama contra Cobreloa, en Calama. Más encima. Entonces, mi debut profesional fue en Calama, en la altitud. eh, entonces era bravo el partido, muy bravo, y era mi chance de poder demostrar de que podía estar a la altura de la confianza. Hicimos un gran partido, en todos empatamos a cero, recuerdo perfecto, y en la semana me habla el profe, me felicita, me dice, ¿sabes que te voy a bancar esta semana? Así Bueno. que vaya a jugar de local y ahí va y te ir ganando la posibilidad, po. Claro, nos toca jugar con Conce en San Felipe y el primer centro me llega y hago un gol de cabeza y ahí ya No, no salí. soñado, ¿no? Soñado, no salí más. Entonces después sale la posibilidad de ir a la sub-20. Entonces, no, fue todo soñado, fue todo muy bonito, fue todo muy lindo y que claramente que para uno es súper súper lindo todo lo que pasó tan rápidamente. Oye, y en Calama es verdad que uno se apuna mucho, ¿no? ¿Te cansáis el doble o no están así? Lo que pasa es que la altitud te mata porque estás ya a 2600, estás en un ambiente Seco, eh, ¿no? de mucho ahogo. O sea, lo que es Calama hoy día es distinto a lo que era hace 15 años atrás, 20 años atrás. ¿Por qué?
porque el estadio, primero la cancha era el pasto este grueso, ¿Ya? el pasto que te comía pierna, que se frenaba la pelota, que jugabas a Oh, las 4 de la tarde, que te llegaba todo el sol, entonces que no te entraba aire por ningún lado. Claro, uno como joven puede estar preparado, pero claramente que fue muy bonito ese debut con mucha responsabilidad y a lo mejor ese temor lo saqué rápidamente porque sentía que era un partido más, sentía que era un claro. partido, a lo mejor sí era el debut, pero fue bravo, fue bravo. Yo después tuve la posibilidad de jugar 5 años en Coreloa y yo veía a los rivales cuando llegaban Con y oxígeno. no, los primeros 15 minutos no se podían mover porque la presión que metíamos era tremenda, vi jugadores sangrando, vi jugadores con Oh, oxígeno en entretiempo. Entonces, era bravo, claro, hoy día se prepara mucho más el jugador de alto claro. rendimiento y físicamente está mucho mejor y el fútbol ha evolucionado, ha cambiado, entonces, pero no, en ese tiempo era bravo, imagínate antes de nosotros que los tipos llegaron a 2 finales de No, sí, Libertadores, pues. entonces, no, pero bonito el debut, bonito el viaje, bonito todo, así que disfrutando en ese momento. Oye, ¿y cómo te trataron en el camarín? Porque, bueno, he escuchado a hartos futbolistas que dicen que ahora al juvenil se lo trata muy blando y antes era duro un juvenil en el camarín del primer equipo. ¿Era tan así? ¿Te costó mucho afiatarte o tampoco era tan terrible? No, en el caso mío no, porque como te dije, Ah, que tu tío te estaba mi ponía la tío, fianza. estaba mi tío que me ponía, era el capitán, me ponía la fianza, eh, pero, pero no, no, pero sí tuve jugadores muy ¿Pesado? bravos, pesados, en todo sentido, o sea, que era muy complicado para los juveniles subir al primer Sí, pues. equipo, o sea, eh, antiguamente, o los jugadores que subían, o sea, los mataban a patadas, a ver Ah, si estaban preparados, no le podíais contestar a los más grandes, los técnicos no decían nada si el más experimentado te pegaba una pata fuerte, los grandes cuando íbamos en pretemporada, o sea, los chicos cuando íbamos en pretemporada adelante, los grandes, hey, hey, pendejo, no, no vais tan rápido. ah. No, si antiguamente era así, por ejemplo, yo recuerdo que también me contó una vez Waldo Ponce, que él también lo vio, pues me contaba que a veces, claro, entraba al camarín y estaba con el champú en el pelo y veía que venía un grande y el grande le decía, tenés que salir acá afuera, me tengo que bañar No. yo. Y estaba ahí afuera esperando que el grande se bañara o que se duchara. Entonces, al final, en ese sentido, no, es fuerte, fuerte. Hoy día, como te decía, pues evolucionó mucho. Eh, el chico respetaba, o sea, los más chicos respetaban mucho a los grandes, entendiendo que para llegar ahí era mucho esfuerzo, era mucho sacrificio, no llegaban, antiguamente los planteles eran todos jugadores de 30 años para arriba, 28 años, entonces para que llegara un pendejo de 16 17 años, tenía Era, que remarla, tenía que andar de buena manera, o si no, te pasaban por arriba el resto. sí, pues sí, hablamos con Nico Perich y Nico Perich nos decía también que los jóvenes eran los últimos en irse, no podían acá, no tenían voz de decisión, no era todo el respeto al más grande. Sí, es que era así, porque los grandes se lo ganaron Sí, también, pues, porque tú veis cómo se esforzaban, cómo entrenaban, cómo todo, entonces al final uno iba aprendiendo esas cosas, iba tratando de que las cosas que uno veía, uno la podía adquirir y que en el futuro no hacer lo mismo, sí, pero sí entregando otra claro. herramienta a los más jóvenes, porque esto iba evolucionando constantemente, pues iba tratando de que el fútbol en sí fuese creciendo en todo sentido. Oye, y ya pasando más un poco a lo que fue Argentina, tu paso por Argentina, ¿te quedó la espinita clavada o no? Después de la lesión la salida de Argentina tan tempranamente. Sí, yo casi estuve 2 años en Argentina, Ah, ya. eh, pero sí, porque como te comentaba en esa primera pasada, eh, tuve la gran posibilidad y había llegado una propuesta de un equipo muy importante de Argentina. ¿Se puede saber quién o no? No, River, River. sí, 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 tuve la posibilidad de que hubo conversación en su Oh, momento y justo me lesioné. O sea, yo tuve la fortuna de tener a Omar Labruna, que era ídolo, su padre, él en River, sí. era mi técnico en gimnasia, me ayudó muchísimo en mi crecimiento
Y él me comentó porque estaba la posibilidad, que él había dado mi nombre y que se estaba viendo todo y pasa toda esta situación Qué mala suerte. de la lesión. Entonces, sí, fue una mala suerte. Yo recuerdo cuando vuelvo, después de varios meses, y Omar me quería tanto que me bancó y nuestro primer partido fue de vuelta de mi lesión, con Boca de local, donde ganamos 1-0 y claro, yo alcancé a jugar, pues, no sé, 80 minutos porque no me aguantó más la rodilla, porque él me Oh. necesitó para ese partido y nada, pues yo empecé ahí en ese sentido, en el fútbol, uno de los fútbol más competitivos de Sudamérica, claramente que para uno iba a ser Difícil. importante, difícil, no poder continuar. O sea, yo después que termino mi contrato, claramente que yo era jugador de Necaxa de México. Sí. Yo era jugador de Necaxa y tenía que volver a México, pero ahí recibí un llamado que me quería Nelson en Everton y que quería recuperarme del tema de la dolencia y claramente que tomé una decisión de volver a Chile, entendiendo que tenía un contrato mucho más largo en México. Oye, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de allá de Argentina en comparación al fútbol chileno? No, la La intensidad de intensidad. los entrenamientos, eh, que todos los jugadores entrenan para jugar al 1000. La metodología es totalmente distinta. Si bien es muy parecida a la chilena, pero nosotros prácticamente lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, eran todos los días teníamos trabajo de fuerza, en pretemporada nos llevaban al cerro con trineo, o sea, era muy fuerte el trabajo físico que, que ellos implementaban y después el cuidado de los jugadores. O sea, nosotros teníamos, no sé, un plantel de 30 jugadores y, no sé, 25 ya habían pasado por Europa. Entonces, era muy competitivo, era muy de jugarte tu citación en la semana para poder llegar al partido. Entonces, era muy competitivo en todo sentido. No sé, íbamos a un asado y yo veía, miraba y nadie tomaba una gota de alcohol. O Oh. sea, era todo agua, las concentraciones lo mismo, concentrábamos 2 días antes del partido, eh, era muy profesional, era muy intenso todo. Entonces, tal como el jugador era la intensidad que vivía el hincha. El hincha era totalmente intenso, vive por el fútbol, sueña por el fútbol, estaba 2 días antes. ¿Te Sí. acuerdas? Antes no eran los tickets electrónicos No, que tú nada de buscabas, eso. no, no, no. Tú llegabas a la cancha y jugabas con un equipo importante y 2 días antes ya tenían las carpas afuera de la boletería esperando su Oh. ticket. No, es totalmente años luz de cómo lo viven ellos el fútbol a cómo lo vivimos nosotros acá en Chile. ¿Y el camarín es muy distinto? ¿De un camarín chileno a un camarín, no sé, argentino? Bueno, la primera semana me puse a pelear, ¿Al tiro? de una, la primera semana, eh, claro, no en el camarín, pero sí en la práctica de fútbol, eh, claro, que viene algo así, me dijo, este chilenito, algo así. No lo No, agarré aguantaste. la primera y claro, y ahí uno se tiene que hacer respetar también y lo primero que pasó y nada, después tan amigos como siempre. No te voy a dar el nombre, pero siempre nos cruzamos por acá en Mm. Chile, así que es director deportivo de un equipo, así que en ese sentido fue bravo llegar allá, pero había que demostrar, había que, que hacerse sentir y creo que fue una forma donde, pues claro, uno a lo mejor lo impulsivo, a lo mejor hoy día no lo haría, pero sí en ese momento me sentí pasado a llevar y me sentí distinto a lo que, a lo que yo sentía al llegar un Sí, jugador po. nuevo. O sea, ellos hicieron sentir que gran parte de Sí, ellos po. ya tenía mucho recorrido. Yo era un niño de 21 años, 22 años, Sí. entonces, claro, ya tenía un poco de experiencia, tenía partido en el cuerpo, pero tenía que ganar mi espacio. No, y ahí no te voy a más, ¿no? Chile no No, pasa nunca no, más. no, nunca más, nunca más. Sí. Era el momento, ¿viste? Eso cuando la entrada, ¿es o Sí, no es? pues, ¿Este claro. está o no está? Te prueban Entonces, de repente, po, ¿no? y claro que sí, pues te pueden haber probado, pero no, al final fue una experiencia muy linda, un fútbol tremendamente intenso, un camarín después hasta el día de hoy hablo con alguno, entonces
bonito, bonito, me entregó Argentina rivales tremendos, o sea, Eso te iba a bueno, preguntar, ¿con quién fue el más difícil de marcar allá? ¿Con quién? no, tuve varios, un Palermo era bravo, Bravo, ¿no? bravo. ¿Sabes qué estaba? Me iba a contar una infidencia. Ayer, ¿Ya? no, antes de ayer estaba acostado, eran 10:30, y me habla un amigo de la radio que andaba en Argentina. Y claro, me dice, ¿estáis despiertos? No, sí, dale, dale. Le pego una videollamada, no tenía idea. Y estaba reunido con el Vichy Fuerte. Oh. No, no sabéis lo que ahí estuvimos conversando. Y él declara también, pues y él declara también que uno de los más fuertes, más férreos que le tocó que lo marcara, claro, me nombran unas notas ahí, y yo también, pues o sea, para mí el Vichy Fuerte era tremendo jugador, no sabéis cómo te pegaba, cómo te Mañoso, ¿no? aguantaba, mañoso. Es que esos nueve antiguos, pues esos nueve que le dejabas y una y te definían, o sea, iba ahí. Por eso digo, en el fútbol argentino encontráis todos los nueve, o sea, imagínate en Calderón en su momento en Estudiantes, bueno, Falcao en River, En como te lo River, sí, po. dije, Palermo. Palermo y atrás que lo dejaba solo Román, entonces, y si uno empieza a recordar mucho más, todos los Era equipos como del la fútbol época de oro, argentino, ¿no? La época de oro sí, del fútbol argentino. tremendo, fue tremendo, y esa fue una escuela para mí, la verdad, porque me hubiese encantado estar mucho tiempo más desarrollándome como jugador, desarrollándome como persona, porque creo que eso me ayudó muchísimo para enfrentar a lo que venía después. Entonces, claro, después tú ves una diferencia en todo sentido, sobre todo en el ambiente, en la sensación, o sea, de todo, de la pasión del hincha. Y yo creo que en ese sentido uno extraña eso, y ojalá que el día de mañana nosotros como fútbol chileno podamos llegar como sociedad también a eso, a, A a vivir el que fútbol. a vivir el fútbol. Oye, si yo iba a una farmacia en Argentina, viste que tú vas a una farmacia acá y tú veis paracetamol, no Sí, sé, sí. 2009, allá estaban viendo el partido. O sea, no había nada chance de que ni en la Oh, farmacia estaban dando el partido. Entonces, y era partido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen la A, tienen la B, la C, la sí, D. po. Entonces hay fútbol toda la semana. Entonces esa pasión, y tú ibas y jugabas de local y todos eran del equipo de local. Sí, ¿Cachai? O sí, sea, yo. era A mí me pasó cuando yo viajé a Argentina hace un tiempo y todos los taxistas de distintos equipos te hablaban maravillas del equipo, te contaban cagüines del equipo, no, que la hermana de este se metió en el equipo, todo. todo. Y después me tocó un taxista que su equipo era como de la D. Y me dijo, hoy día 10.000 personas. Yo le decía, pero ¿cómo 10.000 personas? Si como cuarta división, no, 10.000 personas, todos los del barrio van a ver al equipo. Y era tremendo cómo se vio el fútbol No, allá. tremendo, tremendo, tremendo. O sea, todas las categorías tienen su hinchada, todas las categorías llenan su cancha. Entonces, al final eso te llevaba a dar siempre un poquito más Claro, inconscientemente, pues. O sea, no es lo mismo estar jugando en una cancha con 1.000, 2.000 sí. personas a entrar a una cancha independiente del rival con 20.000. O sea, jugamos nosotros con 20.000 personas todos los partidos. Entonces, eso era muy gratificante y muy, muy hermoso para poder desarrollar el juego y la identidad también del club. Oye, ¿y qué copiaríais del fútbol argentino al fútbol chileno? Lo más importante. Yo creo que más que copiar, yo creo que me encantaría que los estadios siempre estén llenos, siempre, que se sienta esa presión, porque la presión te lleva a mejorar, la presión No. te lleva, la exigencia mayor te lleva a que el club siga creciendo, a que esa hinchada te haga sentir también cuando andas bien, cuando andas mal, y eso también saca algo adicional. Yo creo que el ambiente en sí me gustaría poder traerlo al fútbol chileno, que Ah, decir perfecto. que Católica con Colo-Colo, Colo-Colo con la U, que jueguen a las 8 de la noche y pueden haber 45.000 personas y que no hay ningún inconveniente. No estoy diciendo que no pasaban cosas allá, Sí, sí. claro que sí pasaban, pero que volver a la esencia, que vuelva la familia al estadio. ¿Cómo no te va a emocionar cuando tú ves los clips o los partidos donde ese abuelito de 80 años está Sí, sin polera, sí. cantando, ese niño de 6 7 años, que es su pasión? Eso es como que me encantaría poder tenerlo acá en el Ah, fútbol claro. chileno, porque nosotros tenemos muy buenos jugadores, Sí. tenemos muy buena producción de jugadores. Sí tenemos que mejorar en la formación, claro que sí, para poder sacar mejores jugadores, mejores preparados, psicológicamente, Ujú. en todo sentido. Entonces, pero eso me gustaría poder que se pueda emular en Chile.
Oye, ya pasando más un paso, yo creo que es súper importante. ¿Para ti Cobreloa fue tu consolidación o no? Cobreloa fue un equipo muy importante, pero fue un equipo muy importante porque viví cosas desde lo deportivo tremendas, estar disputando finales, jugar Sudamericana, Mm, tener un invicto, si no mal recuerdo, 32, 33 fechas sin perder, eh, pasar un tema familiar súper complejo. mm, Entonces, Cobreloa me marcó muchísimo en todo sentido, desde lo deportivo y desde lo familiar. Así que esos 5 años y medio que tuve, muy agradecido de la institución, las pasamos todas sí, en el po. club. Eh, Me sentí muy importante también, me sentí muy querido por la gente, eh, pero claramente que esos 5 años y medio me hicieron crecer también como persona y como jugador. ¿Cómo se da tu llegada así a Cobreloa? ¿Quién te llama? ¿Con quién hablas primero? El mismo técnico que me hizo debutar en San Felipe me lleva, Ah, perfecto. Raúl Toro, me lleva a Cobreloa. Eh, Después de Everton, que él me llama, quería contar conmigo en Cobreloa, así que se da la posibilidad de poder ir. Gran parte de mi familia, algunos tíos, primos, les gustaba mucho Cobreloa. Ah, Bueno, buena. mis abuelitos ellos vivieron con las finales De de Libertadores, Cobreloa, sí. sí, de la Libertadores. Entonces se da mi llegada allá y yo pensé que iba a ser el año que había firmado, si no me mal recuerdo, 1 año, 2 años, pero claro, se alargó hasta 5 años y medio, donde también pues, se dieron muchas posibilidades de poder partir, pero siempre pensando en que para mí lo más importante era tener ese cariño, esa tranquilidad, y nada, yo creo que disfruté muchísimo todos los periodos que estuve, todos los técnicos que tuve, que fueron muchísimos. Entonces creo que Cobreloa en ese sentido me marcó muchísimo, y nada, la gente hasta el día de hoy lo recuerdo, me recuerdan, y nada, espero que también, pues ojalá pueda volver lo antes posible también a Ujú. primera división, porque creo que es un equipo muy importante, una institución con los pocos años que tiene, que ha conseguido muchísimas cosas. Oye, ¿y qué es de cierto que teníais un acuerdo preacuerdo con Colo-Colo después de Cobreloa, ¿no? Sí, tuvimos mucho acercamiento. Bueno, la primera, nuevamente, como uno tiene buena relación con algunos técnicos, Omar me quiso llevar a Colo-Colo, incluso él lo nombra en una conferencia de prensa. Yo ya lo conocía, lo había tenido y él conocía mi juego. Y nada, y Cobreloa tomó la decisión en ese entonces de poder adquirir mi carta y firmar 3 años de contrato, y que me daba una estabilidad mucho más en Ah, ese momento perfecto. importante. Uno piensa en la familia Sí, también, pues. y Colo-Colo estaba la posibilidad de un contrato de 1 año y Cobreloa de 3 años, y comprándome el pase, Pase. que en ese momento había yo terminado con un litigio con los mexicanos, y que yo ya era dueño del pase del 100%. Entonces, bajo esa situación uno también tiene que tomar decisiones. Mucha gente me lo dice, me lo pregunta, que por qué no llegué a Colo-Colo en esa instancia. Uno no se tiene que arrepentir de las decisiones, pero sí yo sentía que estaba preparado en ese momento para jugar en cualquier equipo, y decidí quedarme también en un equipo muy grande como Cobreloa, decidí quedarme en una institución importante también, y nada, tomé la decisión, y creo que no me equivoqué porque viví, como te dije, cosas lindas, jugué Sí. finales sudamericanas, entonces jugamos varias cosas que nos permitieron seguir creciendo como jugador también. Oye, ¿cómo se vive jugar Sudamericana? Es totalmente distinto a lo que es el campeonato nacional, ¿o no? Es que otra intensidad también. O sea, nos tocó la oportunidad, creo que jugamos dos o tres seguidas. Bueno, nos tocó también marcar un hito también con León nuevamente, de eliminar a Peñarol Un en gigante. Uruguay, un gigante que tenía espina clavada también. Y fue difícil jugar Sudamericana, ¿sabes por qué? Porque en ese año creo que fue una mixtura. Un año tuvimos que jugar en Antofagasta y otro año jugamos en Calama, entonces fue complicado. Ah, Pero los viajes, la intensidad, estar peleando a nivel internacional es súper importante, donde uno trata de ir a los equipos también de pelear, como en Audax también, que me tocó jugar mm, Copa Libertadores, con ellos es tratar de entregar lo mejor. ¿Por qué? Porque visualmente un partido internacional o sí, un partido en la selección
te marca mucha diferencia, donde aparecen las propuestas para poder desenvolverte en otro lugar de trabajo, con mejores opciones en lo deportivo y en lo económico, y esas cosas te van abriendo otras puertas y ya, creo que es bonito jugar torneos internacionales. Por eso te decía al comienzo de la nota que uno valora después cuando se sienta y empieza a Claro, analizar sí, todo para atrás y decir, "Ah, son pocos los jugadores que, no sé, primero, no sé, haber representado a tu país a nivel internacional en una Copa América, todas esas cositas que uno va a claro. poder atesorar y dice, uy, qué lindo lo que uno vivió y ojalá que esas cosas también puedan en el tiempo uno tratar de transmitirle a los chicos que tienen la ilusión de poder llegar a ser futbolista profesional. Sí, de repente uno las minimiza cuando está en el proceso, o sea, cuando la está viviendo, pero después te vais para atrás y jugar, no sé, selección. ¿Cuántos jugadores juegan en la selección? O sea, son Sí, muy pues, pocos. es que eso es lo que eso es lo que yo te decía, que al venir uno también de una familia de futbolistas, Claro, uno normaliza cosas que no son normales, ¿no? normaliza, No, sí, po. claro, lo normaliza, porque imagínate decir, y el otro día me lo decían algunos, o sea, jugar una Copa América, son pocos los que juegan Copa Muy América, poco. entonces son poquitos, los que juegan Libertadores son poquitos, porque generalmente son los que pelean siempre los títulos, que salen campeón, jugar Sudamericano lo mismo, jugar en el extranjero lo mismo, entonces todas esas cosas uno los va normalizando, pero claro, rompe la burbuja del fútbol, te sientas y analizas la realidad que viviste. Y yo soy un agradecido de lo que viví, soy un agradecido de todo, no me arrepiento de nada. Claramente que uno, a lo mejor, con las características de jugador hoy día, yo decía, pucha, me hubiese encantado jugar mucho más tiempo, mucho más años, pero nada, yo creo que tiene que valorar lo que hizo uno nomás y tratar de que el día de mañana los que vienen de abajo, en este caso, no sé, pues mi hijo Claro. pueda conseguir a lo mejor, No, y tremendo eh, jugador tu hijo. no, Ese es tremendo jugador, sí, ¿no? sí, ha tenido también, pues, es lo que conversamos yo con él siempre, bueno, él decía que él tenga la posibilidad, su primera gira a los 14 años, imagínate, a Europa, con la selección sub 15 sub 16 que Sí. haya estado en la sub 17 que haya estado en la 20 que haya sido citado en la 23 con esa No, corta edad. Entonces, y en todas todo eso. nombrado como uno de los pilares de la selección, o sea, salía en todas las noticias que era uno como de los pilares de su Sí, selección. entonces, y él hoy día está retomando su nivel nuevamente, tuvo una lesión, tuvo un problema también ahí Sí. con un club en específico y claro, yo le digo, son las vueltas de la vida, son las situaciones que te pueden pasar y que uno tiene que ser fuerte psicológicamente porque al final es lo que uno eligió y como uno lo eligió, tiene que afrontarlo de buena manera. Entonces, en relación a eso, trato de que esa comunicación sea mucho más fluida como padre-hijo no sé, que futbolista, si bien conversamos muy poquito de hoy te apresuraste en esto, porque creo que él también sabe y tiene una autocrítica muy grande de que él puede mejorar muchísimo y como todos los jugadores, pues tener la ilusión de poder estar nuevamente en una selección adulta y poder representar a tu país. Oye, ¿y qué te iba a decir? Jugaste con jugadores muy talentosos en ese Cobreloa. ¿Quién era el más chacota? ¿Quién era el más desordenado? ¿Se puede saber o no? Uy, Cobreloa, sí, pues el loco era desordenado, po. El Era bueno Perich, para la ¿no? calle, sí, pues bueno para la calle. Teníamos de todo en realidad. ¿Sabéis que Cobreloa fue un equipo súper en el primer año que llegamos el 2011? El 2011, yo llegué el 2010. El 2011 que llegamos a la final con la U, uno empieza a buscar el equipo, era, no sé, el Loco Perich, Rodolfo González muy chiquitito, Carlos Gómez muy chiquitito, Álvaro López muy chiquitito, eh, Feña Cornejo, si me acuerdo que era muy chiquitito, estaban recién apareciendo todos esos jugadores. Entonces era un equipo muy joven en realidad, era muy joven, pero claro, los más grandes, los, los, los Nico Perich, los Cristian Suárez, los Hugo Díaz, me acuerdo que le daban mucha alegría al camarín, y algunos muy, muy también Muy en ese correcto. sentido, muy correctos, lo de Elizondo, y algunos buenos para la joda, como los Trecos, me acuerdo. Tenían de todo, era Entonces, un mix de todo, ¿no? no, teníamos de todo. Es que, y ese equipo eh, fue que logró poder pelear de igual a igual con la mejor De la a mi historia, parecer, de la sí, yo eso te historia. O iba a decir, sea, la mala suerte de que les tocó la mejor de la historia. De y, to- y, y la, y la mala suerte que
en ese tiempo el torneo se definía por posición. O sea, ellos salieron primero en la fase regular y nosotros segundo en la fase regular. Entonces, si llegábamos a una final, nosotros sí o sí teníamos que ganar uno de los dos partidos, sí o sí. Y en Calama creo que ahí fue injusto porque podíamos haber ganado ese partido perfectamente 1-0, que no Luna era un gol totalmente legítimo. Ya después en Santiago ya la Otra cosa, U ¿no? otra cosa, apareció Vargas. Turboman, Le hace un gol a apareció... Perich de globito posible, ¿o ¿no? Sí, pero el Loco Pérez se lo comió, él bien lo sabe, me echa la culpa a mí. Ojo, Loco Pérez me echa la culpa a mí y yo estoy retardando. Mira, yo como central, jugador alto, que a lo mejor en el mano a mano de correr a correr, uno con su zancada puede ser Claro. rápido. Pero cuando vais retrocediendo ante un tipo que es tremendamente rápido Y hábil. y hábil, que te puede enganchar para acá, mano a mano, yo traté de retardar lo que más pude. Pero él sabe, el Loco Perichi, que él se lo comió, que Sí. no me eche la culpa a mí, porque lo vi y dijo, no, es que no le salió, que era nada. Loco, 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 está ahí un poquito adelantado, pero Estaba casi en el área grande para el no, el Loco Pérez digo, estaba aplaudiendo antes que no. Pero nada, uno lo toma después del tiempo porque salen todos los clips, sale ese gol aparece en todos lados y voy a mi academia con los niños, me dicen, profe, lo vi, que Vargas hizo un sí, picotón, que bo. no, entonces todos me joden con eso, pero Más nada, creo que nos encontramos con una U tremenda, o sea, campeón de de la Sudamericana y todo, entonces al final nosotros tratamos de competir de la mejor manera, quedamos con la espinita clavada, con la ilusión de poder conseguir ese título, pero bueno, la vida es así, el fútbol es así, y hay un solo ganador, ¿no? sí. Oye, no, la U nunca te llamó, ¿no? Sí, al comienzo, antes de firmar con Wander. Ah, ya. Antes de firmar con Wander tuve la propuesta de la U y de Wanders, después que me enteré yo, porque en ese entonces Te vendían nomás, pues, ¿no? yo no tuve la decisión de nada. O sea, yo soy súper sincero, me dijeron tú te vas a Wander y yo me fui a Wander. ¿Ya? Porque en ese entonces el club había tomado la determinación. Y claro, ahí cuando me informaron que estaba la U y estaba Wanderers, y ellos tomaron netamente porque el club, bueno, Wander en ese caso estaba participando a nivel internacional y que podían ver a lo mejor la carrera mucho más prometedora en un equipo que ya estaba armado, que gran parte de sus jugadores eran seleccionados chilenos. Entonces, pero bueno, ¿Te en ese puedo, entonces tuve. te puedo hacer una pregunta? ¿En cuál te hubiese Sí, gustado jugar más o te va a dar lo mismo? la verdad, La cuando verdad, uno juega en un equipo también importante, o sea, después uno Cobreloa, lo sí, po. analiza, me hubiese encantado jugar en los tres. Ah, ya. O sea, yo sentía que mi juego era para los tres. Sí, po. Si bien tú me decís Católica, no, pero en Católica también tenés que tener jugadores que metan, que te guapeen. En Colo-Colo, su gran característica, Colo-Colo y la U son jugadores elegidos para esos equipos. O Sí, sea, po. son jugadores que tenéis que, lo primero, la gente no te tranza que no metas, que No, no po. seas intenso, no tranzas que si te tenéis que tirar con la cabeza, tenéis que dar con la cabeza. Son equipos que son tan importantes que lo primero es el desde, Sí. esa es la base. Que Y yo metan. sentía que metan. Después para jugar, claramente que tenéis jugadores determinantes, en esos equipos tenéis jerarquía, tenéis jugadores mucho más desequilibrantes, tenéis jugadores que te pueden apoyar mucho más. Pero yo sentía que mi juego podía calzar en cualquiera de los tres. Entonces me hubiese encantado jugar en los tres, la verdad. Y nada, porque yo sentía que cada uno tenía su historia, tenía Sí, su po. forma, y hubiese sido bueno, muy bonito, pero como te digo, o sea, también ir a jugar a Calama era muy difícil, no todos los jugadores se acostumbran. Es lo No. mismo, es la misma similitud. Entonces muchos jugadores llegaron a Cobreloa y no No daban, aguantaban, po. no daban desde lo físico, desde la presión. O sea, tú terminabas de entrenar y no tenías nada más. O sea, o ibas al gimnasio en la tarde o tenías que descansar. Entonces, pero me hubiese encantado jugar en los tres. Bueno. Yo hubiese hecho varios de jugar en los tres equipos, ¿no? Arrué, Pancho Arrué jugó en los tres equipos, Pancho ¿no? Arrué, el Roberto, ¿no? Cerecea, Cereceda, Pablo Garcés, Valver Huerta también. Pablo Garcés, claro. Valver Así Huerta tenía que, la U tatuada en el pecho y después jugó en Colo-Colo. entonces, pero viste hoy día, si bien a lo mejor era un poquito más grave antes, ahora no es tanto. Mira, No, Saldía sí, figura po, en Colo-Colo y ahora figura en la U. claro. Entonces, en el caso mío, yo sentía que podía tener la capacidad de poder
no sé, me hubiese ido bien o mal, no lo sé, Sí, pues. pero lo otro no lo hubiese transado el tema Meter de metí que, ahí nomás, no, o eso sea, no te iba a quedar en eso. yo no, la verdad que mi gran característica era no achicarme con nadie, con ningún delantero, si había que ir a meter con todo en el túnel, en todos lados, había, había que darle. O sea, ese era el sello, ese era el sello y me encantaba. Yo cuando ya bueno, yo el otro día no sé a quién le conté, que cada vez que íbamos a jugar con estos equipos de alta convocatoria, a mí me gustaba bajar una horita y media antes, horita y cuarto, cuando ya la gente estaba en todo el estadio, y caminaba solo por la cancha, Ah, ya. netamente para que me putearan, Ah, ya, te porque gustaba. yo sentía que esa era mi energía, yo sentía que Te ese era, gustaba me encantaba, pues, me encantaba, me encantaba. Entonces, yo uno dentro de la cancha también era irónico con el rival, con los árbitros, con todo. ¿Por qué? Porque el fútbol era eso, pues era esa picardía. Antiguamente el árbitro te puteaba, tú lo puteabas. El jugador también tenía sus códigos, tenía, ok, a la otra te meto y te metían los nueve. Mm, Entonces, no, era bravo, había menos cámaras. claro, O el sea, bar no o sea, estaba. el VAR no existía. El bar existía, pero más tarde en la noche, El bar pero con B claramente, larga. claro, o sea, yo me acuerdo que llegaba Piniscado a veces, o llegaba Oh, Rajoña, claro, las pelotas que tenía eran, era la verdad que eran lo peor, ¿o una no? cacería, era el codazo más chico en la costilla, no, era bravo y los jugadores eran así y te la aguantaba y si te metía uno y después le metía y, oiga, Parte ¿cuántas de. veces los árbitros Sí, po. o me metían una y se me acercaba y me decía, ¿te gusta meter a vos nomás? Me decía, ¿cómo? No, y yo le decía, déjame pegarle una, ya, una fuerte, ya, pero no, una amarilla, pero una fuerte, déjame una fuerte. Ya, una fuerte, después si no te echo nomás, me decía. Entonces, antes era esa La picardía, relación, ¿no? Es la era picardía. picardía que hoy día siento que se ha perdido harto, claramente que con el VAR y todo ese tema, pero también esa intensidad. Hoy día yo veo y me da rabia porque Ujú. veo los equipos que tienen jugadores de espalda mucho más grandes y claro, y te tiran toda la caballería arriba, po. Y yo digo, pero ¿cómo no le dicen nada a los otros? Oye, yo si aunque no hubiese tenido ningún partido, voy al frente y si hay que pelear, peleamos. Entonces, aquí estoy yo, si queréis pasarme, te va a costar. Entonces, todas esas cosas, Eso es siento yo que el fútbol. lo mucho que se le critica ahora como a la selección chilena, ¿no? Como que nadie salta a pelear, nadie salta a alegar con el árbitro, nadie... Es que hoy día, netamente, a nivel internacional, claramente que tú empiezas a dimensionar lo que hizo la generación dorada, cuando saltaban todos. Sí, pues saltaba Claudio, estaba en Europa. Ah, Saltaba Arturo, estaba en claro. Europa. Alexis estaba en Europa. Y empezaba a nombrar todo el equipo, Jara en Europa, Aranque en Europa, es todo. Waldo Ponce en Europa, el Mago en Brasil. Entonces empezáis a analizar toda la cantidad de jugadores que tenían una espalda así, que se enfrentaban a estos tipos t- todas las semanas, que se conocían al árbitro. Entonces, claramente que había un respeto adicional. Claro. Pero hoy día, claro, cuando hay jugadores con menos recorrido, Sí. con menos bagaje a nivel de selección, con pocos partidos, claramente que está el temor también de no pasar ese límite porque el árbitro te puede echar o, que este aquel la ganó, no sé. Yo me imagino que también va por ahí, pero claramente que es muy importante tener esos jugadores eh, que son que suene bien la palabra, pero que sean cabrones dentro de Sí. la cancha, con pelota, sin pelota, que te sepan llevar un equipo, que sepan manejar los tiempos, o no me digáis que el otro día Boca con Con Católica, Católica. el partido lo jugó solo Paredes. Parece. O sea, y el tipo es campeón del mundo y te manejó el partido, te manejó el árbitro, te manejó las emociones del rival, te manejó las emociones propias. Entonces, esa clase de jugador, independiente donde esté, claramente que es muy importante tener en los equipos en su justa dimensión. Pues, entonces, Exacto. hoy día se ha perdido un poco más eso. Oye, y cuando tú llegaste a la selección, igual estuviste en una generación súper buena que sentiste que daban para más. O sea, en la retina del hincha, por lo menos yo sentía que daban para mucho más. ¿No? Estuviste con Valdivia, Navia, Sí, pues. Rifo. Sí, ¿no? Sánchez, Arturo, estuvieron todos. Ojo, el Colocho, Eran más chicos, sí, po, Sangüesa. ¿no? Eran más chicos, Bedel. eh, si yo no mal recuerdo, creo que Medel y Sánchez, no sé, puede ser. Ellos debutaron en Argentina, si no mal me equivoco,
en un partido que jugamos amistoso y estaban recién apareciendo. Pero claro, tú veías el arco, estaba Claudio, estaba el Chupete. Me tocó tener compañeros de una calidad tremenda y que después del proceso, ese proceso del 2007 que jugamos la Copa Copa América. América, creo que llega Bielsa, ¿no? Sí, creo que sí, Y sí. claro, agarró a todos estos chicos y le sacó un rendimiento tremendo, lo hizo creer y convencer de que se podía mucho más. Y claro, estos chicos ya venían con el ADN, esa pachorra, Ujú. esa personalidad, ese carácter, que después lo ordenaron y aparecieron los líderes más callados como Charles, jugadores que fueron determinantes. Entonces, me tocó una etapa muy bonita compartir camarín con tremendos jugadores, con jugadores que marcaron historia en el fútbol chileno, con unas carreras hermosas, con unas carreras tremendamente prestigiosas. Entonces, estar en ese camarín, claramente que es muy lindo. ¿Eran más chicos? Sí, yo también era más Sí, chico, pues. pero disfruté tenerlo, ver a Alexis cuando llegaba ahí, no sé, 15, 20 minutos antes, con la pelota solo, las bicicletas, todo, ver tipos cómo entrenaban, cómo metían en los entrenamientos. Entonces, eh, bonita la experiencia, bonita estar ahí. Y nada, yo siempre he dicho que esa experiencia no te la saca nadie, o sea, estar ahí, estar Fuiste un compartiendo con él. privilegiado en Yo todo fui un sentido. privilegiado, por eso te digo, fui un privilegiado y lo he dicho en varios lados, no siendo el mejor, pero sí tenía unos huevos, sí tenía una personalidad, sí tenía que ir al frente, iba al frente. Y por eso siempre he dicho, no siempre llegan los mejores, siempre el que aguanta más constancia, el que aguanta más situaciones complejas, el que está dispuesto a lo mejor a entregar algo más a lo que, no sé, estaba acostumbrado. Entonces, esa clase de jugadores son los que llegan, los que soportan más situaciones de presión, porque hoy día el 0,001% llega a ser futbolista profesional, pues hoy Sí, pues. día, y menos, y el 0,0001% jugar en Llegar primera, y el cero coma cero cero a cero la cero uno selección. a la selección, y el cero a Europa. Entonces, tú empezás a analizar, entonces, ojalá que puedan aparecer muchos más jugadores, que puedan aparecer mucho más desde la formación. Me encantó ver a un Wander ser campeón de la Libertadores, me encantó ver en estos últimos partidos un Audax competir en el extranjero, ganar en Brasil. Entonces, todas esas cositas están apareciendo jugadores en Palestino, que vi el otro día muchos jugadores en la U están apareciendo. Sí, pues. Entonces, hoy día yo siento que hay que darle la oportunidad al chico, al joven, pero en relación a que merezca, no por Claro. una regla, o no por un sub-21, no por un minutaje, pero claro, hoy día el fútbol tiene eso, ojalá que podamos tener más jugadores distintos, porque hoy día no tenemos la fórmula, No. porque si tuviéramos la fórmula, ya aparecería más Vidal, más Sánchez, y no, son jugadores que nacieron en el barrio, se hicieron solos, después los guiaron, pero no hay una fórmula para poder tener esa clase de jugadores. Sí, pues y ahí no había minutaje, pues, o sea, no había minutaje sub-21 en ese tiempo. ¿Crees que esa ley le hizo mucho daño a lo que es el juvenil, a lo que es el fútbol chileno? Sí, es que para mí debería ser sub-18. Ya. Sí, pues si estamos preparando jugadores para las selecciones, estamos preparando jugadores para alto rendimiento, a los 21 años ya Soy, soy grande, claro. son grandes. Y hoy día a nivel europeo, los equipos, tú puedes investigar y todo, están contratando chicos de 17, 18, 19, no más que eso. ¿Por qué? O 15 años, porque ven que ahí está la base para poder tener jugadores desequilibrantes. Entonces, ya el jugador de 24, 25, de Está viejo, 23, ¿no? ya es viejo para ellos. Entonces, en ese sentido creo que a nivel, ahí estamos en una deuda, poder apoyar un poco más las divisiones, no un poco más, mucho más las divisiones menores. Creo que la formación, hay muchas cosas que hoy día no están a la altura de poder entregar. Tengo el conocimiento y sé que hoy día la sub-20, sub-17, sub-18 trabajan de una manera muy profesional, muy bien con Nicolás. eh, y espero que los resultados lo sigan acompañando. Ya clasificó la 17, pueden decirme, no, es que clasificó nuevamente un mundial. Entonces, tratar de ir entregándole herramientas desde la base a los chicos para que se puedan desarrollar. Creo que esa es la gran deuda que hoy día tenemos, que los clubes prácticamente se enfocan netamente solamente en lo económico y la poca inversión en divisiones menores eh, merma que aparezcan muchos más jugadores, que en el camino se pierdan mucho más porque ven que no es la posibilidad que pueda ser, es lo que decías tú.
Oye, ¿por qué no tuviste un psicólogo? Claro, hoy día hay psicólogos, pero muy pocos los clubes que trabajan en divisiones menores con psicólogos deportivos, que se preocupen de lo familiar, del entorno, de poder que tengan una alimentación adecuada los chicos, que tengan un descanso adecuado, que estudien de una manera adecuada. Todas esas cosas son factores importantes para que aparezcan jugadores. Entonces, hoy día tú lo ves a nivel internacional, los ecuatorianos están invirtiendo mucho, sobre todo Independiente del Valle, la gran base, o sea, si tú ves las instalaciones de ellas son tremendas, tienen su propio colegio, Mm, todo lo que ganan en jugadores que venden lo reinvierten en divisiones menores. Entonces, ha sido un yo creo trabajo que por ahí importante. también es súper importante. Oye, y ya para finalizar, vamos a hacer un ping-pong preguntas rápidas, ¿te tinca? Dale, dale, vamos, vamos, vamos. El mejor jugador con que compartiste es Camarín. Mago, El mago Valdivia. Valdés. Sí, el jugador de cómo, Sí. cómo resolvía los entrenamientos. No, Todos no, nos no, el dicen lo mago. mismo, todos. Todo el que juega del mago Eh, lo nombra. extraordinario, es extraordinario. El delantero más difícil que te tocó marcar. Más difícil y más potente, yo creo que fue uno de los que me gustó mucho ese duelo, fue con Adriano, Pedazo de el jugador. emperador. El nivel Sí, de jugador. sí, extraordinario. Nos tocó enfrentarlo en la Copa Libertadores, él estaba en Sao Paulo en su mejor momento y fue bravo porque eh, tengo una historia ahí. Raúl Toro me dice, márcalo, llévalo, si va al baño lo acompañas, si vas a todos lados, iba a la charla con el técnico que lo llamaba en el Morumbí y yo estaba al lado escuchando, me sacaba, le pegaba, tengo fotos arriba de él con la camiseta, no, fue tremendo. Me expulsan restando 10 minutos Y hace y el gol. íbamos ganando 1-0 y nos terminan ganando, me expulsan y nos terminan ganando 2-1 con 2 goles de Ariano. Puta la wea, qué mala Imagínate suerte. el nivel de jugador que si lo soltaba y era tremendo. Entonces, Adriano creo que uno de los jugadores más difíciles y que más me gustó el duelo porque chocamos, peleamos, todo. El técnico que más te marcó. Yo creo que el que más me marcó fue, claramente, ahí sería injusto con varios, pero Nelson me marcó muchísimo. Creo que él me dio la chance de poder mejorar como jugador, de poder estar. O sea, yo terminaba de jugar y me llamaba, Ah, me ya. citaba a la sub-20, me citaba a la 23, me citó a la adulta. Entonces, me aconsejaba mucho. Entonces, él me marcó muchísimo en mi carrera. El camarín más bravo que viviste. El más bravo. eh, yo creo que el más bravo puede ser el de Cobreloa en todas las etapas porque había que convivir con muchas cosas. Con muchas situaciones y ¿por qué más bravo? Porque ahí yo también era capitán Ah, en ya. algunos años, entonces había que ir a pelear con todos, todas esas cositas de los premios, de las cosas, con los compañeros, era convivir con jugadores que a lo mejor no se portaban muy bien, Tenías que estar ahí la mano entonces, dura, ¿no? no, mano dura, entonces yo creo que uno de los más bravos que me tocó, sí, por lo El jugador que más te sorprendió, dejando de lado al mago, porque todos nos dicen el mago. Sánchez. 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 Sí, porque vimos la realidad del día que salió. O Ah, sea, ya. el tipo de dónde salió, eh, o sea, era puro talento. Y cómo entrenaba, el más me sorprendió porque, porque lo vi y lo vi mucho antes que Arturo. Entonces, yo sé que Arturo también me sorprendió mucho al nivel que llegó, al nivel que jugó. Pero Alexis desde su entraña, de cuando lo vimos de muy chiquitito, yo lo vi, yo me acuerdo que ya yo había escuchado de Alexis Sánchez y me toca jugar en Temuco y a mí me gusta ir a ver mucho las divisiones menores y jugaba Temuco con Coreloa, creo que era la sub-15 y creo que fue para allá. Y de ahí me siento y la primera pelota que toca se los pasa a todo y hace el gol de inmediato. No, este va a ser un crack, este va a ser un crack. Y yo lo recuerdo perfectamente, entonces después cuando lo tuve compañero, no, no, de dónde salió, de dónde todo lo que llegó es extraordinario, extraordinario. El estadio donde más te gustó jugar. No, lejos, por lejos. Tengo varios estadios, ¿Ya? pero me gustó mucho jugar la Bombonera. ¿Y el más difícil? O sea, la Bombonera, no sé si tan difícil, pero se sentía algo distinto. Se sentía cuando estabas vistiendo y saltaban Que todos ahí la temblaba, 12. ¿no?
Sí, claro, porque la 12 estaba arriba del camarín. Entonces, cuando tú llegabas ahí al camarín, le avisaban que estaba ya todo el equipo abajo. Y empezaban a saltar todo, y claro, y se empezaba a mover y se sentía ya, pero después uno entra y no, es un partido entre comillas más, pero sí, bonito jugar ahí en ese estadio. Ya, y con eso finalizamos. Gracias, Seba, por tu tiempo. Una muy buena charla. Aprendí harto lo que era el fútbol más interno, así que te agradezco harto tu No, tiempo. no, nada que agradecer, encantado de poder compartir contigo, siempre dispuesto. Creo que hay muchos temas para conversar, siempre he Sí. dicho yo, así que no, te agradezco este tiempo también de poder contar un poquito de la historia de uno, de la carrera y que estas cositas es como un bálsamo a también al recuerdo Sí. de todo lo que uno vivió y que a veces lo comparte con amigos, pero a nivel ya de entrevista creo que muy poco porque al final es como autorreferente, hablar mucho de uno, entonces al final es como, pero al final lo tratamos de No, tirar como experiencia. pero es lindo saber, o sea, uno que es amante del fútbol le encanta saber. Yo jugué en tercera división, no llegué al profesionalismo, pero me encanta estar en el camarín, me encanta, no sé, soy muy curioso en ese sentido, así que No, hay no, mucha tremendo. historia de camarín, muchas peleas, bravo, con técnicos hablando, no, mucho, entonces, para otra oportunidad vamos a seguir Sí, vamos, contando alguna no. historia más, así Sí que o sí tiene que te, venir la parte 2 así que va a venir. te agradezco, Muchas gracias, Seba, que estés bien, cuídate. abrazos. Chao, chao.